Hola queridos hermanos, qué gusto poder estar juntos en este día compartiendo un tiempo virtual, escuchando el consejo de la palabra de Dios y meditando en estas fechas tan especiales. Siempre que llegamos a estas fechas de fin de año, de Navidad, se escuchan frases hechas como que solemos decir, uy, ya llegó Navidad, uy, cómo se pasó el tiempo, cómo se voló este año. Y a pesar de que es cierto que este 2020 ha sido totalmente distinto, que ha habido situaciones que parecen que nos hubieran puesto en el congelador, en el freezer, parece que se hubieran congelado los tiempos en alguna forma, que hemos estado viviendo como en una película, que hemos estado viviendo un tiempo irreal, pero también ha pasado el tiempo. Y estamos a fin de año, entonces escuchamos estas frases, voló el tiempo. Y solamente hacen confirmar o solamente confirman lo que nos dice la palabra de Dios, que realmente nuestra vida es como un pensamiento, es tremendamente veloz se pasa la vida. Pensando en algún mensaje que para esta fecha di años anteriores, me venía una cierta sensación de alegría y de tristeza a la vez. De alegría porque al mirar hacia atrás vemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, lo que Él dijo en su palabra se ha de cumplir. Y también me daba cierta tristeza porque al leer la palabra de Dios y ver lo que Él anuncia para el hombre y para la mujer de nuestros días, se veía venir que íbamos a tener tiempos de decadencia moral más grave, de decadencia espiritual, y realmente esto nos pone muy, pero muy triste. Una de las cosas que yo mencionaba hace unos años atrás era este plan macabro de Satanás, el enemigo de Dios, de querer destruir la familia, como la concibió Dios, hombre y mujer unidos para amarse, disfrutarse uno a otro y también para reproducirse, para poder tener hijos y crecer juntos. La verdad que la mayoría de las leyes que se han votado últimamente en los últimos años, aunque la pinten de progresista, aunque la pinten de querer defender la familia, lo cierto es que solo aspiran a socavar sus fundamentos, relativizando en todas ellas el rol de los padres, buscando sacarles protagonismo en la vida de sus hijos, permitiendo que los hijos tengan herramientas para rebelarse contra sus padres y tomar decisiones que los han de afectar y marcar por el resto de sus vidas, como es la ley que se está promoviendo de abortos. Realmente permitir que chicas de 13 años tomen decisiones que han de lamentar, realmente es muy pero muy triste. Otra de las cosas que mencionaba en algún mensaje hace unos años atrás era la intención de los poderosos de este mundo de poder festejar la Navidad sin mencionar a Jesús, el real motivo de la Navidad. Como propone la bebida más famosa, la bebida cola más famosa del mundo, que hace toda su publicidad sin tener en cuenta el nacimiento de Jesús para nada, nunca lo menciona. Y realmente vemos que lo que se trata de dar importancia es a los regalos, es al estar juntos, por estar juntos, a la fiesta, sin tener en cuenta aquel que es la razón de las fiestas. Pero hay algo que este mundo no podrá lograr. Hay algo que por más que se lo propongan no lograrán tener éxito. Y es que un verdadero cristiano pase por alto esta fecha sin recordar que un día Dios mostró su amor para con nosotros y por nosotros enviando a su Hijo Jesús a este mundo, a comunicarnos que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra lejanía y nuestro pecado, Dios seguía amándonos. Y no solamente que nos amaba, sino que quería tener una relación de amor por nosotros, con nosotros. No podrán lograr que un verdadero cristiano pase por alto el festejo de que Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció a ser el que transmita este mensaje de amor, este mensaje directo del Padre a cada uno de nosotros. Él quiso venir a este mundo. Por eso encontramos en la Escritura aquella frase que dice Jesús al Padre, he aquí, envíame a mí. Y hay muchos pasajes que podríamos leer con motivo de la Navidad. Pero hay un pasaje que a mí me conmueve realmente y se encuentra en Lucas capítulo 2. Les pido que vayan buscando en su Biblia Lucas capítulo 2. Mientras tanto, les digo que Lucas
el evangelista, era médico, pero además era un historiador. Y por eso comienza el Evangelio diciendo que él se propuso poner en orden todos los hechos que tienen que ver con Jesús. Y relata un pasaje que a mí, como les decía, me conmueve en Lucas capítulo 2, versículo 1, y hace lo de todo historiador, ser detallista, y pone detalles que realmente llaman la atención. Dice así Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Permítanme leer nuevamente el versículo 7, el último que hemos leído, porque realmente es estremecedor. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aunque el mensaje de Dios a través de su palabra y de los profetas marcaba el interés de Dios de comunicarse con nosotros, nada sería comparable con que Dios mismo nos visitara a través de la persona de su Hijo. La intervención de Dios en la historia del mundo de una manera tremenda. Por eso cuando se relata el nacimiento del Señor Jesucristo en Mateo se hace referencia a la profecía de Isaías 700 años antes de este hecho o de su cumplimiento, donde dice: llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y a pesar de los anuncios, a pesar de toda una nación que decía esperarlo, a pesar de que los religiosos de la época sabían perfectamente dónde iba a nacer el Señor Jesucristo, su llegada no fue como los hombres la esperaban. Él era el Rey prometido, el Salvador anunciado, Dios visitando a la humanidad. Sin embargo, el anuncio fue dado a unos simples pastores a las afueras de Belén. Y cantó un coro angelical diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y no lo escucharon más que los pastores. Y a contramano de lo que el mundo esperaba, Jesús no nace con toda la pompa ni en un hotel 5 estrellas, por decirlo, de Jerusalén. Nace en un humilde establo con toda la incomodidad y la pobreza que eso marcaba, porque no hubo, dice Lucas, lugar para ellos en el mesón. A veces no nos damos cuenta, queridos hermanos, que vamos de contramano con el espíritu de la Navidad. No necesitamos de grandes regalos, ni abundancia de comida o bebida. La Navidad no es lo que tenemos, lo que tengamos, sino lo que hagamos. Podés tener todo lo que este mundo piensa que es necesario o requiere para celebrar la Navidad, y ni acordarte de Jesús. Podés humildemente poner poco sobre la mesa, lo que tenés simplemente, pero tener un corazón sensible a lo que hace más de 2000 años sucedió. Dios con nosotros. Y ese niño Dios manifestado en carne, al poco tiempo sorprendió a los sabios y a los religiosos de su época, mostrando su conocimiento de las Escrituras, cuando dice que en las escalinatas del templo discutía con ellos. Y dice también Lucas que el niño crecía y se fortalecía en gracia para con los Dios y para con los hombres. Este mismo Jesús que nació, que creció y se destacó, dice Juan 1:14 que Jesucristo habitó entre nosotros y vimos su gloria, decían los discípulos. Gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y realmente cada vez que el Señor Jesucristo actuó en su ministerio, mostró esa gracia que provenía de Dios, mostró ese amor que quería derramar sobre las personas. Personas que no le amaban, personas que no le reconocían como el Mesías, pero sin embargo recibieron el beneficio
del amor de Dios. Pero Él cumplió su propósito, de mostrarnos el amor de Dios para con nosotros. Un día uno de los discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dijo: me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Como decía una vieja canción, Jesús vino para morir nació. No como nosotros que nacemos y sabemos que en un momento hemos de morir. Jesús nació sabiendo que iba a morir, que iba a tener que dar su vida en la cruz, porque su propósito al venir a este mundo era cargar en la cruz con nuestros pecados, con nuestra maldad. Aquel niño que nació en Belén es el Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Para que todo aquel consciente que ha ofendido a Dios con su vida, con sus hechos, con sus pensamientos, con sus palabras, lo que la Biblia llama pecados, arrepintiéndose de ellos, pudiera tener el perdón que Jesucristo compró en la cruz. Él tuvo el propósito de venir a buscarnos para salvarnos, para rescatarnos nuestra mala manera de vivir y para perdonarnos y darnos una vida nueva. Los cristianos celebramos la Navidad porque el Hijo de Dios vino a este mundo para salvarnos. Él es Dios con nosotros. Pero hay algo más que nos maravilla, y no es solo que Dios quiso venir a este mundo, que Jesús quiso venir a este mundo, sino que este Dios con nosotros también es aquel que permanece en nuestra vida y en la vida de aquellos que le reciben como Salvador. Dice la Biblia que todo aquel que por la fe recibe a Jesús en su vida ya no vive más solo, Dios vive en él. El apóstol Pablo lo relata perfectamente cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los cristianos podemos dar fe de esta realidad. Podemos decir que estamos seguros que Jesús está con nosotros. No importa el lugar del mundo donde estemos, no importa si nos rodea una multitud o estamos solos, Jesús está con nosotros. Y esto cambia la perspectiva de la vida. No importa lo que tenemos que enfrentar o cuán tremenda sea nuestra circunstancia, Dios está con nosotros. En medio de la necesidad, en medio de la prueba, del dolor de la separación de seres queridos, Jesús está con nosotros. En medio de la enfermedad, cada cristiano puede dar fe de que no está solo, Jesús está con él. No sé cuántos de ustedes han pasado por una operación que incluye anestesia total. De esto hablábamos con Chela por su experiencia hace poco tiempo. Y hay un momento en que te despedís de tus familiares y que te ves rodeado de personas desconocidas y que en un momento vas a quedar inconsciente y no sabes si vas a volver a ver a todos tus seres queridos, tus personas, si vas a volver a la vida. Para mí esta es la situación más extrema que he experimentado de sentirse solo. Pero puedo decirte con certeza también que en ese momento uno puede descansar y tener paz. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, dándonos esa paz. Y esta experiencia se repite todos los días y cada día. Cuando estás trabajando en tu casa, cuando estás saliendo para el trabajo o para la facultad o para el colegio, cuando estás frente a un examen o teniendo que decidir algo importante en tu vida o te encontrás en peligro. Qué distinto se vive la vida así. Saber que Dios está con nosotros. Como dice Juan Luis Guerra, y esto lo he dicho en alguna otra oportunidad, es difícil vivir la vida cristiana, pero más difícil es vivir sin Dios en la vida. Pero hay más todavía. Jesús vino al mundo por vos y por mí. Y si le recibiste en tu corazón, si Él perdonó tus pecados, Jesús vive en vos y en mí. Pero Él no está por un poco de tiempo. No viene a estar con nosotros de a rato. La promesa del Señor es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y si faltaría agregar algo a esta promesa tan preciosa, Él dijo: un día lo vendré a buscar para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Es decir, nos espera una eternidad junto a Jesús. Algunos te creerán loco por pensar de esta manera.
Algunos pensarán, pobre tipo, mirá la esperanza que tiene de vivir un día en el cielo. La verdad es que sí, tenemos esa esperanza. El apóstol decía, y la esperanza no avergüenza. Podrán tratarte de loco, pero es nuestra esperanza. La mayoría de las personas de este mundo no tienen esperanza. Preguntarle a cualquier persona cuál es su esperanza y podrá decirte sin duda que, bueno, tener un mejor trabajo, tener una buena familia, tener un buen pasar, tener cierto dinero, tener vacaciones. La gente habla de sobrevivir mejor, pero los cristianos pensamos no solo en esta vida, sino en la vida venidera, que después de la muerte estaremos para siempre con el Señor. Cuando yo era joven, la Biblia decía lo mismo que dice ahora. Y algunos hermanos osaban predicar de que había cosas que nos iban a sorprender en el futuro, que iban a pasar, como estamos diciendo esto de la vida eterna en el cielo. Y ellos decían, bueno, miren, sin duda han de pasar cosas que tendrán impacto mundial. Tendrán impacto mundial. Y uno se preguntaba, ¿cómo podrá ser esto? Vivíamos en un tiempo en que había un teléfono cada 10 cuadras. Hacíamos cola para poder hablar por teléfono con una persona que se dignaba alquilar el teléfono a aquellos que no teníamos ninguna forma de comunicación. Y aparecieron las comunicaciones satelitales y apareció Internet. Y resulta que un virus afecta a todo el mundo y todo el mundo se entera al poco tiempo. Y el mundo entero recibe instrucciones de cómo cuidarse en medio de la pandemia. Y aparecen órdenes mundiales. Hay que usar el barbijo. No salgan de sus casas. Todos tienen que vacunarse. La palabra de Dios se cumple. Con razón el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra podrán pasar, mas mis palabras no pasarán. Y dijo algo más el Señor, y dice su palabra, que Él un día juzgará a todos los hombres con justicia. Es decir, un día a todos aquellos que han rechazado el amor de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz estarán frente a Él. Y ya no se presentará como el Salvador, como aquel que vino a este mundo, como aquel que quería estar con nosotros, como aquel que nos ofrecía la vida eterna, sino como el juez que juzgará tantos pecados cometidos. ¿Con qué justificará el hombre tantas mentiras dichas? El odio hacia otras personas. ¿Cómo justificará sus malos pensamientos, su maltrato y tantas otras cosas? Dice Dios en su palabra que Jesús, como un Dios, como un juez justo, ha de condenar a todos aquellos que le han rechazado. Esto pasará. No importa que vos lo creas o no lo creas, Dios lo dice en su palabra y ha de pasar. Pero quienes depositamos nuestra confianza en Jesús, sabemos que estaremos un día con el Señor para siempre y jamás. Así que si eres un verdadero cristiano, no dejarás de celebrar la Navidad. Aunque sea una fecha comercial, recordamos que Jesús vino a este mundo. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hice yo? Absolutamente nada. Jesús, por pura gracia, nos vino a buscar y a salvar. La gracia y la misericordia de Dios nos alcanzaron. Yo quisiera invitarte en esta Navidad que puedas detenerte por un momento. En el momento del encuentro familiar, tal vez antes de la comida, o si estuviste a las carreras para poder llegar con el tiempo, porque viste, sucede esto. Bueno, después de comer, tengas un momento elegido para tener un reconocimiento a tu Salvador, a mi Salvador, por haber venido a este mundo, por vos y por mí. Si tu familia es de Cristo, tal vez sería lindo cantar una canción, alabar a Dios, adorarle a Dios. Si a tu mesa se sienta alguien que no es cristiano, bueno, es un momento aún más especial para poder dar testimonio de lo que Jesús significa para vos, de cómo Él te salvó y poder dar testimonio de lo que Jesús hizo. Es algo precioso para la gloria de Dios. Por último, quisiera hablarte a vos, querido hermano, que sos un cristiano, que tal vez te ha golpeado fuerte la pandemia, este tiempo de aislamiento,
y te has enfriado, te has alejado de la comunión con el Señor. O esta situación viene de antes del famoso COVID. Yo quisiera pedirte algo en esta Navidad. Para vos, realmente la Navidad va a ser comer, beber, dar regalos o recibir regalos. ¿Esa será tu Navidad? ¿Eso será todo lo que significará Navidad en este 2020? Te invito sinceramente a que puedas recordar el día en que recibiste a Cristo como Salvador, el día que le pediste perdón por tus pecados. Te invito a que recuerdes tal vez el día en que decidiste dar testimonio público de que Jesús te había salvado, bautizándote. Que recuerdes los días felices en que cantabas y alababas el nombre de Dios junto al pueblo de Dios. Y te quiero preguntar en este día, ¿no quisieras volver a esa comunión, a esos tiempos felices? Escuché muchas veces y leí muchas veces en Facebook la frase, éramos tan felices y no lo sabíamos. Fíjate el lugar donde estás. Decime si no anhelás el tiempo en que estabas en comunión con el Señor. Y yo podría decirte, mira, ahora en Navidad, arrepentite, pedir perdón a Dios, sabé que Él está esperando escuchar tu voz. Pero no te iba a decir eso, te iba a decir ahora, hoy, arrodillate y pedí perdón a Dios. Decirle, Dios, te necesito. Me arrepiento de haberme alejado. Soy un hijo y estoy viviendo como un jornalero. Estoy viviendo como alguien que no tiene nada. Y Dios, te tengo a ti. Vení hoy a la comunión con el Señor. Volvé a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Qué hermoso sería que esto sucediera en el día de hoy. Queridos hermanos, quisiera terminar este mensaje deseándoles a cada uno de los miembros del pueblo de Dios que se reúne en el Centro Familiar Cristiano. Dios les bendiga y tengan una hermosa Navidad. Que pueda ser un día de testimonio, de agradecimiento y de adoración. Les saludamos de la pastoral y aprovecho también para dar los saludos de mi esposa Chela y los míos propios. Que el Señor les bendiga muy pero muy ricamente. Gracias.